Bendiciones de parte del Señor a cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan todas las semanas a través de esta su programación Morando bajo el abrigo de Dios, un programa del Ministerio Evangelístico Internacional Revelación 1.7, una revelación de Dios para llevarte el Evangelio de salvación a aquellos que se pierden sin fe y sin esperanza. Así que eres más que bienvenido a nuestra programación. Recibe bendiciones de parte del Señor en este día. Este es el día que el Señor nos ha regalado y por eso nos debemos gozar y alegrar en Él. Así que si te conecta inmediatamente, comparte nuestra programación para que en este día puedas recibir la palabra del Señor, para que puedas recibir esa palabra de vida, esa palabra de restauración, una palabra que te levante, una palabra que si has estado triste, te quite la tristeza, si has estado preocupado, te quite la preocupación, si has estado abatido, es el día en que el Señor quiere transformar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. El Señor quiere ayudarnos a que nosotros podamos vivir una vida en paz y en tranquilidad. Así que aunque el mundo se esté cayendo en pedazos y vaya cuesta abajo, lo que estamos en Cristo Jesús, tenemos que vivir una vida en paz y en tranquilidad porque Él dejó escrito todas estas cosas diciéndonos todas las cosas que realmente tienen que acontecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos firmes, orando, ayunando, alabando al Señor y sabiendo que pronto el Señor ha de venir a levantar su pueblo y nosotros nos iremos a morar a la patria celestial. Así que quiero orar para comenzar esta programación y si ya está conectado, pide la oración, podemos orar por ti, no importa tu situación, no importa tu dificultad, no importa por el problema que esté pasando, yo conozco un Dios que todo lo puede. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, soberano Rey del universo que habitas en las alturas, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este día. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí en este día para compartir la palabra que usted ha traído a nuestras vidas en este día. Señor, te pido por aquellos que van a ver esta programación, que van a ver este video, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que le bendiga de manera especial, que si esté enfermo le sane, que si está en una situación difícil en su vida, que por más oscuro que vea, hay una luz al final del túnel, porque la luz de Jesús va a alumbrar tu vida en este día. Padre, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, liberta al cautivo, da vida al muerto, Padre Santo. Levanta al caído, Padre, por el poder de la palabra. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres el que eres dueño de la plata y el oro, Padre Santo. Aquellos que estén pasando por dificultades, yo te pido, Señor, que te glorifiques en ello y que lo ayude a salir ileso de toda situación. Padre, que cada palabra que hoy se va a traer en este día sea de parte tuya, Padre Santo, para aquellos que la están esperando. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que reciban bendiciones especiales de su hermano Iván Martínez. Juana Martínez está tras la cámara, le está saludando. Así que váyanse conectando y gracias a cada uno de los que ya están conectados. Vamos al versículo del día de hoy. El versículo del día de hoy se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 27 y dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estas palabras que habla el apóstol Santiago acá está hablando claramente que la religión que realmente Dios aprueba es esta de que las personas, ¿verdad?, puedan visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad que sí?, en sus tribulaciones. Y hablaba por aquello tiempo que estaban aconteciendo situaciones cuando aquellas mujeres quedaban viudas y aquellos hijos quedaban huérfanos. Y estaba hablando específicamente a la casa de Dios, estaba hablando a la iglesia, de que en estos tiempos podemos ver que no es lo mismo que hace la iglesia de antes lo que hacía la iglesia de ahora. La iglesia de antes se preocupaba verdaderamente por el asunto de lo que eran las viudas y lo que eran los huérfanos, ¿verdad que sí?
de tal forma que vemos algunos pasajes bíblicos donde el profeta Eliseo llegaba a la casa de una viuda, ¿verdad que sí? Y vemos algunos ejemplos de que en aquel tiempo estas mujeres quedaban desamparadas y tenían que ser ayudadas. Y como igualito que ahora se hacen las ayudas. Ahora no creo que las viudas tienen ese privilegio, ni siquiera en la casa del Señor, de ser ayudadas, ni los huérfanos tampoco. Quiere decir que nosotros como cristianos estamos fallando, pero bastante, con relación a lo que es lo que el Señor pide con relación a la religión. La religión no es yo estar detrás de seguir algo religiosamente. Dios quiere de nosotros que nosotros hagamos buenas obras, porque aquel día, cuando el Señor nos llame a nosotros a cuenta, nos va a preguntar qué es lo que nosotros hemos hecho verdaderamente con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y muchas veces creemos que con tan solo ir a la iglesia, con tan solo pertenecer a una denominación, a una congregación, ya con esto yo estoy bien, yo estoy trabajando en la obra, pero no hay algo que nosotros estemos haciendo que verdaderamente agrade a Dios. Y en este día, este versículo, el Espíritu Santo ministra nuestra vida diciendo lo que nosotros tenemos que tratar de todos los medios para que sea una religión pura y sin mácula delante de Dios, que nosotros podamos visitar a los huérfanos, aquellos que quedan sin padre y sin madre, o sin padre o sin la madre, que nosotros, si están al lado de nosotros, podamos extender la mano, porque ya no son lo mismo, ya han perdido parte de lo que es su parentela. Y también nos habla que debemos guardarnos del mundo de guardarse del mundo. Nosotros tenemos que guardarnos de la mancha de este mundo. Este mundo es algo como el mango, que usted tumba un mango y ese mango bota esa lechita y eso le puede caer en la ropa y lo puede manchar. Cualquier momento el mundo puede hacernos a nosotros tener esa mancha, de nosotros querer solamente vivir egoístamente para nosotros mismos, querer vivir nuestra vida a nuestra manera, sin importarnos lo que están al lado de nosotros. Obviamente, nosotros tenemos que vivir y pedirle al Señor que nos dé sabiduría cada día. Sabiduría para que nosotros no seamos tomados del pelo, pero sí nosotros tenemos que tratar de por todos los medios ayudar como Dios manda que nosotros debemos ayudar. Así que este versículo dice claramente que es la religión pura, es sin mácula delante de Dios el Padre, y esta es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que no se hace, es lo que la iglesia primitiva se encargaba. Por eso fue que la iglesia primitiva estableció diácono. ¿Por qué? Porque dice que cuando se estaba trabajando con el ministerio de la evangelización, entonces se estaban descuidando las viudas, los ancianos y los huérfanos, ¿verdad? Por lo tanto, encomendaron a los diáconos para que fueran ellos que se encargaran de ellos poder proveerle a ellos lo que ellos necesitaban. Porque de hecho, los que venían a los pies de Cristo, según nos habla en el libro de los Hechos, dice que vendían sus propiedades y traían ese dinero y lo ponían a los pies de ¿quién? De los apóstoles, para que ellos pudieran verdaderamente ayudar a aquellas personas que estaban necesitadas. Algo semejante a lo que pasa ahora. ¿Ahora sí es que se hace? No, son muy pocas las ayudas que reciben las personas, mientras que estamos viviendo un evangelio creyendo que estamos viviendo conforme y acorde a la voluntad de Dios. Y si esos son los que no conocen lo que conocemos al Señor, que vivimos en esa forma, entonces ¿cómo será el que no conoce al Señor? Muchas veces ayuda hasta más que el que conoce al Señor. Pero quiero decirte que aunque tú ayudes en muchas cosas, ahora vengo con la otra parte. La otra parte es que tú puedes ayudar todo lo que tú quieras, que tú puedas ayudar a las viudas y puedas ayudar a los huérfanos.
pero si está con la mancha de este mundo, es difícil que pueda agradar a Dios. Quiere decir que para agradar a Dios hay que ser un complemento. Hay que complementarlo con las ayudas, pero también guardarnos del pecado, guardarnos del mundo, de este mundo de pecado, guardarnos para Cristo, guardarnos para el día de su venida. No basta con que ayudemos, no basta con que hagamos todo lo necesario para que los demás tengan ayuda, sino que nosotros tenemos también que guardarnos del mal de este mundo, del pecado que este mundo nos asedia. Este mundo está cada día peor, pero si nosotros nos acercamos a Dios y hacemos la voluntad de Él, ayudar y también de ayudar, pues también servirle y separarnos del mundo de pecado. Si estás haciendo ayuda en este mundo y aún no conoce al Señor, hoy es el día que Él te dice: quiero que te guarde sin mancha para este mundo, para que pueda vivir una vida agradable delante de Dios, aunque está haciendo bien ayudando. Qué bueno, te merece un aplauso, pero no basta que ayude a alguien y tu alma se pierda. No basta que ayuden a alguien y tú vivas una vida de que te sientes mal delante de Dios, que te sientes mal todos los días, aunque esté haciendo las obras que esté haciendo. Quiere decir que el Señor te manda hoy a decir que si necesita que complementar esa obra, solo tiene que hacerlo de la siguiente manera: decirle: Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti, pidiéndote que me perdone porque estaba haciendo cosas buenas para este mundo, pero no para ti. Y hoy quiero reconocerte como mi Salvador, recibirte en mi corazón y entregarte mi corazón para vivir en este mundo guardado de la mancha de este mundo. Ayúdame a permanecer en la fe hasta que tú vengas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si ha hecho esta oración, desde hoy ha complementado lo que te faltaba, que además de estar ayudando, hoy puedes saber que tú te vas a guardar de este mundo sin mancha. Así que ya eres mi hermano, ya eres hijo de Dios, hermano de Jesús. Busca una iglesia donde pueda congregar y donde se predique el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Ayuna y ora, ¿verdad que sí? Y lee la Biblia para que realmente tú puedas encontrar el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para los que están conectados ahí. María Cristina, Dios te bendiga. Manuel Cordero, Dios te bendiga. Mi esposa está saludándolo. Si quiero la oración, ahí mi esposa está para orar por ti ahora mismo. Ahora mismo, si quiero la oración, puede decir: quiero la oración, y mi esposa estará orando por ustedes. Ella está atrás de la cámara. Gloria al nombre del Señor. Vamos a la reflexión del día de hoy, el mensaje del día de hoy. Y lo vamos a encontrar, en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 15. Y vamos a estar leyendo parte de lo que es este capítulo, pero para comenzar la lectura va a ser el 21 y el 22. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al nombre del Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Y quiero traerte una reflexión bajo el tema: el miedo a la muerte es la ignorancia. El miedo a la muerte es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia se define como una persona falta de conocimiento. Quiere decir que si alguien está falta de conocimiento, entonces le decimos que debe de decir lo siguiente: que debe de buscar el temor de Jehová. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 9, verso 10, dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento al Altísimo es la inteligencia. Cuando adquirimos la sabiduría, o sea, cuando adquirimos a Dios, entonces adquirimos el conocimiento, y la ignorancia se tiene que ir porque llega el conocimiento a nuestras vidas. Y en este libro de Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está hablando con relación a la resurrección de los muertos. Está hablando que algunas personas en aquel tiempo y como ahora
e ignoraban lo que es la resurrección de la vida. Y está hablando que habían personas que decían que no existía la resurrección. Y el apóstol Pablo le está diciendo, porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. En vano entonces nosotros estamos haciendo el trabajo de predicar el evangelio y en vana es vuestra fe. Quiere decir que muchas veces nosotros le tenemos miedo a la muerte y es porque estamos en una plena ignorancia. Ignoramos lo que Dios ha prometido, lo que Cristo nos prometió a nosotros. El mismo Jesús le dijo en una ocasión a Marta, Marta, yo no sé por qué te preocupas por la muerte de tu hermano Lázaro. ¿Sabe por qué? Porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aún después de muerto, vivirá. Entonces había un dilema con cuanto a lo que era la resurrección de los muertos. Y había muchos que estaban discutiendo esta parte. Y vemos aquí que dice, porque primeramente Dios, ¿verdad? Porque primeramente os has enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún. Hablaba el apóstol Pablo en aquel tiempo. Y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, ¿verdad? Después a los apóstoles, al último de todos, el cual soy un abortivo, hablaba el apóstol Pablo. Entonces había un dilema con relación a lo que era la resurrección de los muertos. ¿Qué es la muerte? En sí la muerte es la terminación de la vida. Pero quiero que entienda, amados hermanos, que la muerte anda en nosotros. Entre la humanidad está la muerte. ¿Por qué? Cuando Dios creó el mundo, cuando la creación, yo quiero que entienda que cuando Dios hizo el mundo, no hizo la muerte. Dios no hace algo como voy a hacer algo para que dure poco. No como en estos tiempos que todo lo que se hace materialmente se hace con un propósito. Y el propósito del materialismo es hacer cosas que no sean de tanta calidad para que se dañen y para poder vender más. ¿Cómo es así? Yo recuerdo que había una marca de carro que era esa marca que no se terminaba nunca. Y eran aquellos jipecitos que eran duros, se volcaban, no le pasaba nada. No voy a decir la marca. Pero sí todo el mundo sabe que había una marca de auto que duraron años y años y años y eso no se rompía. Entonces se dieron cuenta que realmente ellos tenían que hacer algo más flexible, algo que no pudiera durar tanto como los autos de ahora que algo lo choca y se desbaratan totalmente. O usted compra un televisor y ese televisor dura poco tiempo porque el material en que está hecho, la tecnología en que está hecho tiene un tiempo de expiración para que eso se termine, para que haya que ir a gastar en otra televisión o en otro radio o en una cama, en lo que sea. Todo lo material que se usa es algo que no es de calidad porque se está poniendo de que se está haciendo para que la persona en poco tiempo tenga que volver a invertir. Pero cuando Dios creó al mundo, Dios no creó al mundo como para
para hacer que esto se terminara de una vez, para que la persona naciera y muriera. No, Dios no hizo algo con vana calidad ni baja calidad. Él lo hizo de buena calidad, porque dice que a imagen y semejanza nos creó Dios a nosotros. Si Él nos creó a imagen y semejanza, Él nos creó para que nosotros seamos para siempre, porque eres por siempre y para siempre. Pero nos habla claramente que la muerte entró cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció. De inmediatamente el hombre le dio entrada a la muerte a cada uno de nosotros. ¿Por qué vino la muerte? En Romanos 6:23 nos habla claramente y dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amados hermanos, quiere decir que la muerte entró por medio del pecado. Y todo el hombre está en muerte cuando está viviendo una vida de pecado. Quizás le tiene miedo a la muerte y está tratando por todos los medios de cuidarte, de ir a los médicos, beber medicamentos, hacer todas las cosas que sean necesarias para que nuestro cuerpo funcione, para tenga buen funcionamiento, para que nosotros no nos enfermemos, para nosotros poder vivir. Pero realmente la muerte acecha a 24 horas a cada una de las personas de este mundo. ¿Cómo la muerte acecha? La muerte acecha por medio del pecado. Y nosotros tratamos de ignorar de que realmente hay más personas muertas que personas vivas. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a sacar el porcentaje de aquellos que han decidido venir a los pies de Cristo y servirle como realmente se le debe servir, con integridad, con esa obediencia, entonces tú y yo estamos dotados de vida. La vida va a desaparecer cuando realmente nosotros estemos viviendo una vida de pecado. La muerte nos está acechando, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que el fin de la muerte es cuando venimos a los pies de Cristo. Y el inicio de la muerte es cuando estamos fuera de los caminos de Dios. Quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que nosotros pasamos entonces de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que estaba hablando el apóstol Pablo y diciendo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana. Y aún estáis en vuestros pecados. O sea, todavía seguimos en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ¿para qué predico yo la palabra? Si Cristo no resucitó, yo estoy siendo un muerto andante también. Como los demás, perdón. Quiere decir que el miedo de las personas cada día por la muerte es porque realmente no saben qué es lo que ellos están esperando. No sabe a dónde van. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nacimos para ver muerte. Tú que estás oyendo esto, tú no naciste para ver muerte. Tú que vas a ver esto, tú no naciste para ver la muerte. Dios no te hizo para ti pasajero. Dios te hizo para vida eterna. Dios te hizo para siempre. Ahora, cuando nosotros decidimos vivir en este mundo, ¿verdad? En esta forma de pecado, entonces ahí sí realmente nosotros estamos exponiendo nuestra vida a la muerte. Dice la palabra: pero cada uno en su debido orden, ¿verdad?, va a resucitar. Cristo la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino
al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Está hablando de Jesús. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiere decir que la muerte va a ser destruida. ¿Por quién? Por el primogénito de la resurrección. El Cristo de la gloria. El que realmente no murió. Él murió pero resucitó. Y tú y yo realmente no tenemos que tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque dice que Cristo venció la muerte. Y después la va a volver a vencer. Entonces, vivimos en una vida con miedo a la muerte, pero no vivimos una vida, con miedo al pecado. El pecado es lo que ocasiona la muerte. Usted quiere morir, peque. Usted quiere vivir, venga a Cristo. Usted quiere vivir para siempre, venga a los pies del Señor. Usted quiere morir eternamente, apártese del Señor. Este libro de Romanos capítulo 6, 23 nos habla claramente que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, nosotros ignoramos la muerte. Tenemos esta ignorancia con la muerte. No, tú y yo no tenemos por qué morir. Ahora bien, va a haber una transformación. Y a ese miedo es que le tenemos. ¿Al miedo de qué? De la transformación. Pero cuando nosotros empezamos a morir al pecado, empezamos a vivir en Cristo. Cuando nosotros empezamos a morir al mundo, empezamos a vivir cada día más. Y nuestra vida será cada día más. Y no solamente acá. ¿Por qué? Porque mire lo que va a pasar después. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa de que Él sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a todas las cosas para que Dios sea en todo y en todos. De modo que harán de bautizar. Ahora dice, de otro modo, está hablando a los que no creen en la resurrección. De otro modo le dice, ¿qué harán los que bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitarán? Y ahí está hablando el apóstol Pablo diciendo, hay personas que practican el que hay que bautizar para que la persona, ¿verdad?, tenga resurrección. Entonces, ¿por qué están bautizando en el nombre de los muertos para resurrección si no existe la resurrección? Le está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque pues bautizan a los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos en toda hora? Os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso como fiera, ¿de qué me aprovecha si yo sé que voy a morir? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque moriremos. Entonces, el ser humano lo único que tiene que hacer es come. Y yo he oído personas que dicen, come, que eso es lo que tú te va, único que tú tienes. No, señor. El reino de los cielos no es comida ni es bebida. Es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, dice más adelante, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Bueno, necio, lo que tú siembras no se vivifica o no nace si no muere antes. Y ahí viene el ejemplo. Si usted y yo agarramos un grano de habichuela o un grano de maíz y lo sembramos, ese grano de maíz o de habichuela tiene que morir, ¿verdad?, para poder germinar. Se va a morir, es un proceso. Y por lo menos 3 o 4 días, esa parte va a germinar y va a nacer un nuevo habichuela,
una matita de habichuela o una matita de maíz y va a comenzar a producir. Y dice lo siguiente: y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne de los hombres, otra carne de las bestias, y otras son la de los peces, y otras son la de las aves. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales, pero una de la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Amados hermanos, ellos se preguntaban y decían: pero si van a resucitar, ¿en qué cuerpo van a resucitar si eso lo llevaron al cementerio y lo enterraron? Al igual como usted agarra el granito de maíz y lo siembra, o de trigo, y germina y nace una nueva mata de trigo, así mismo somos tú y yo en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos delante del Señor. Pero Él inmediatamente, cuando nosotros recibimos al Señor, inmediatamente nosotros recibimos vida. Y ya nosotros no vamos a morir. Obviamente, viene siendo la semilla de maíz que la van a enterrar para que germine. Así mismo seremos tú y yo. En aquel día no tenemos por qué tener miedo, porque eso va a ser solamente un proceso. El proceso de la germinación. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, estamos haciendo el proceso de germinación para cuando el Cristo de la gloria venga, nosotros vamos a vivir eternamente. Pero ignoramos las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros allá arriba. Mansiones celestiales. De que este cuerpo tiene que desaparecer porque es corruptible para que venga en un cuerpo incorruptible. Por eso dice que cuando suenen las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, lo que hayamos quedados aquí, que yo espero ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Iremos a morar en Cristo a la patria celestial. Amados hermanos, nosotros tenemos que tratar cada día de saber que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros pasamos de muerte a vida. Porque recuerde que la muerte entró por un hombre llamado Adán y la vida por uno llamado Cristo. Primero de Juan 3:14. Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Otro punto importante para tener vida es que debemos amar a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano, ¿verdad? El amor del tal no está en él. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo está hablando claramente y le está diciendo a aquellos que están preguntando: ¿y cómo van a resucitar esa gente? ¿En qué cuerpo? Cuando enterramos el granito de habichuela, enterramos un granito de habichuela. Y después, ¿sabe qué? Va a nacer una matita de habichuela. Bien bonita, verdecita. Y va a comenzar a dar fruto. Así mismo somos tú y yo. No hay por qué tener la ignorancia de creer que tenemos miedo a la muerte física, pero no le tenemos miedo a la muerte espiritual. ¿Y cómo le tenemos miedo a la muerte espiritual? Cuando nosotros tratamos de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios. Cuando vivimos para Él, entonces nosotros estamos cuidándonos de morir. Ahora, cuando nosotros no vamos tras el pecado y tras las vanidades de este mundo,
entonces nosotros estamos exponiendo nuestra vida a muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra en Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tú no naciste para morir, hermano y hermana. Deja de tenerle miedo a la muerte. No tenga la ignorancia. El miedo a la muerte es una ignorancia. Quiere empezar a tener vida e inmediatamente haz lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que la oye y cree, no es escucharme al hermano Iván hablando, no es escucharme los jueves hablando, es creer en la palabra que Dios trae, esa palabra de vida, esa palabra que te está diciendo, yo te estoy llamando a que salga de la muerte a vida. Si creen estas palabras, vendrá, entonces tú tienes vida eterna. Si cree, ha pasado de muerte a vida. Hoy es el día que Dios quiere que pasemos de una vida de muerte a vida, de vivir en la muerte. Cuando vivimos en el pecado, estamos muertos. Cuando vivimos en Cristo, tenemos vida, ¿verdad? El que cree en mí, aún después de muerto, vivirá. Después de que duerma, después de la transformación, como se le hace al grano de maíz, de trigo o de habichuela. Gloria al nombre del Señor. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que está nuestra vida. Si nosotros sembramos nuestra vida corruptible, vamos a nacer en una vida incorruptible en Cristo Jesús. Dice más adelante. Y dice que el cuerpo del animal es uno, el cuerpo de los peces otro y el cuerpo de nosotros es otro. El primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es espiritual. Quiere decir, amados hermanos, que ese hombre terrenal tiene que ser muerto cuando el segundo hombre llega, que es el Señor, es del cielo. Quiere decir, ¿cuál es espiritual? Ahora, cuando tú y yo recibimos a Cristo, ya nosotros no pertenecemos al hombre terrenal. Ahora pertenecemos al hombre celestial, que es el Cristo de la gloria. Y ahora ya nosotros no estamos expuestos a morir. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Escuche bien esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, en lo que le hablamos luego, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Es necesario que esta carne se pueda vestir de incorruptible. O sea, quiere decir que esta carne tiene que dejar atrás el pecado para vivir una vida en Cristo Jesús, en un cuerpo incorruptible. Perdón. Mire, esto está tremendo. Y esto es lo mortal, que lo se vista de inmortalidad, que lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es esa palabra? Sorbida es la muerte
en victoria. No tengamos miedo a la muerte, porque cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, la muerte ya no existe. Pero la ignoramos y tratamos de vivir más en el mundo, mirando las cosas del mundo, el pecado del mundo rampante y tratando de vivir en él, sabiendo que nos está llevando a la muerte. Mire la pregunta. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿verdad? Y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo ya no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Viene un achaque, viene cualquier cosa. ¿Para qué tener miedo? No, no hay que tener miedo. Miedo hay que tener a que este cuerpo que nosotros tenemos corruptible nos haga caer en la mancha del pecado y nosotros no podamos gozar de la heredad de la vida eterna. Cristo nos está hoy diciendo, no tenga miedo a la muerte física, ten miedo a la muerte espiritual. Y cada día tenemos nosotros que prepararnos para que nosotros podamos vivir. Así que, hermanos míos, amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremenda y poderosa palabra el Señor nos trae hoy para que perdamos el miedo a la muerte. ¿Cuántas personas usted sabe que mueren al día? Pero son muchas las personas que mueren doble, mueren físicamente y espiritualmente. Pero tú y yo, tú que estás en Cristo Jesús, tú y yo no vamos a morir. No crea eso. No crea, tú y yo no vamos a morir. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos dio vida. Cuando yo estaba muerto, Él me dio vida. Así que hoy es el día que el Señor nos está dando esto. Dice Proverbio 12:28. En el camino de justicia está la vida, y sus caminos no hay muerte. En el camino de justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Y la vida es que en el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quiere vivir para siempre? Tú que has visto esta parte de que la muerte realmente no existe. Entró por un hombre, pero alguien vino para hacerle el antídoto. Cristo, el antídoto de la muerte. No ignoremos esto. No tengamos miedo. Tengamos miedos a que pequemos y perdamos nuestra heredad. Perdamos la resurrección. Perdamos de que nos seamos transformados en un cuerpo incorruptible. Imagínese el cuerpo celestial para aquellos que se quieren hacer cirugía y todas estas cosas. Ese cuerpo celestial con que usted va a resucitar, por más que usted trate de hacerlo, no lo va a hacer. Pero Dios tiene todo el control de hacer cuerpos celestiales, cuerpos especiales. No gastes tu dinero haciéndote cirugía estética, cuando realmente eso va a perecer en la transformación. Hoy es el día que Dios nos está restando y nos está diciendo, ¿quieres vivir para siempre? Hoy te llamo. Apártate de la mancha del pecado, ven a Cristo y el que cree en mí aún tendrá vida eterna. Así que, amados hermanos, si le tiene miedo a la muerte, ora conmigo en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora te presento cada vida, Señor, que quizás muchas veces se pone a tener miedo a lo que es la muerte, pero realmente es por la ignorancia de no saber de que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Que si Cristo murió y al tercer día resucitó, también nosotros, si lo creemos y aceptamos su palabra y vivimos para Él, nosotros no vamos a morir, sino que seremos transformados como el grano de habichuela se siembra para que nazca una mata nueva. Padre, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas. Y todo lo que tienen miedo de esto, lo atamos y reprendemos todo ese miedo. Y le decimos que en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia.
Padre, aquellos que tienen problemas hasta para dormir, porque no quieren dormir por miedo a la muerte. Atamos y reprendemos ese espíritu de miedo. Y que venga a los pies de Cristo y sepa que hoy el Señor te está diciendo, yo estoy contigo. No tenga miedo, no temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo te he dado vida y vida en abundancia. Padre, gracias. En el nombre de Jesús bendice a cada uno de los que está viendo esta programación, a cada uno de los que le va a ver, a cada uno de aquellos, Señor, que necesitan estas palabras en este día. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo dejo en tus manos. Amén, amén y amén. Y bendiciones a cada uno de los que estaban conectados ahí. Estaban muchas personas conectadas. Bendiciones para cada uno de ellos, para mi hermana Belkis, mi hermana Fanny, estaba Iri Peña. Hoy, cuántas personas estaban conectados ahí. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Mi hermana Irene Maldonado, Iris Sánchez, María Cristina, mi esposa estaba saludándolas a todos ahí. Así que, amados hermanos, Dios nos está llamando a que realmente nos apartemos del pecado, que es lo que nos puede hacer morir, y vivamos para Cristo, vivamos para Él, y nos apartemos de la mancha del pecado y que vivamos una vida grata para que el día de la transformación pueda tener un cuerpo que te esté esperando para ir a morar a la Patria Celestial. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte nuestra programación. Manuel Cordero, muchas bendiciones. Y a cada uno de ustedes, aún si se acaba la programación, siga enviando sus mensajes, compartan nuestra programación para poder alcanzar el número de personas que Dios quiere que estas palabras le lleguen. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite, si Él no ha venido o nos hemos ido con Él. Dios te bendiga, Dios te guarde.